Ok, entonces, antes de salir de vacaciones, vieron con Luis el tema de las funciones trigonométricas a partir de la integral. Básicamente lo que vieron ahí es que, si recuerdan cómo definimos las funciones trigonométricas en cálculo uno, pues lo que hacíamos era tomar la circunferencia unitaria y fijarnos en un ángulo X, y a partir de eso, pues empezar a sacar información. El problema con esa definición es que pues había muchos huecos. Por ejemplo, en cálculo no habíamos dicho bien que era un ángulo o longitud de curva o cosillas así. Además que también las demostraciones tenían huecos, como demostraciones de que el seno y el coseno eran continuas, derivables y eso. Entonces, para definirlas bien formalmente, se necesita utilizar la integral. Bueno, primero lo que decían era definir pi, ¿no? Ya no voy a decir bien cómo era el proceso, pero básicamente pi lo definías como dos veces la integral de -1 a 1 de la función 1 menos t cuadrada de t. Eso por un lado. Por el otro, lo que hicieron también es definir una función a que vaya de -1 a 1 a 0,2 pi, pi medios, perdón, y la definen de la siguiente manera: x por la raíz de 1 menos x cuadrada sobre 2 más la integral de x a 1 de la raíz de 1 menos t cuadrada de t. Entonces, esta función A lo que hace es medir el área que se encuentra encerrada dentro de esta porción de la circunferencia, este sector circular, digamos, su, que está subtendido, ajá. Bueno, que depende de esta X radianes, o si quieren verlo de otra forma, depende del ángulo X, ¿no? Entonces, eso era lo que medía esta función A, esta área en azul. Y lo que queríamos hacer era apoyarnos en esta función A para definir la función coseno. Entonces, si esta área era la función A, y este punto aquí era el que te define toda esa área, pues la primera coordenada de ese punto, nosotros nos gustaría que fuera coseno. Pero para eso necesitamos, bueno, se probaron antes unas propiedades que tiene A. Entonces, la función A se vio que es estrictamente decreciente en el intervalo -1 a 1. También se vio que es continua en ese intervalo y que es derivable en el abierto. Y pues, te recuerdan tus clases de cálculo uno, si una función es decreciente y continua, pues tiene inversa, y la inversa también va a ser continua. Es más, si también también es derivable en un intervalo abierto, la inversa también va a ser derivable como que en el punto inverso, ¿no? Pues bueno, con estas propiedades de la función A, se definían las funciones coseno y seno en el intervalo 0, pi. ¿Cómo definíamos al coseno? Como la inversa de 2 veces A. ¿Esto por qué? Bueno, de acuerdo a lo que hicimos, la función A, mide esta área en azul, pero esta área en azul se puede ver que es exactamente X medios. Entonces, de aquí tendríamos que X va a ser igual a 2 veces A. Así que si queremos sacar el coseno como una inversa, tendría que ser la inversa de 2 veces la función A. Así que así lo definimos. Coseno es la inversa de 2 veces la función A en el intervalo 0, pi. Y al seno simplemente lo definimos como 1 menos coseno de x al cuadrado. Esto por dos cosas. Primero, la parte de arriba de esta circunferencia la puedes graficar bueno, la puedes graficar a partir de la función 1 menos x cuadrado. Entonces, si la primera coordenada es coseno de x, este punto rojo, pues la segunda coordenada tendría que ser algo así, ¿no? Pero pues a nosotros nos gustaría, por lo que ya sabemos cómo funcionan las funciones trigonométricas, que la segunda coordenada de ese punto rojo tendría que ser precisamente eso: 1 menos x cuadrado, en este caso 1 menos coseno cuadrado de x. Además que al definir el seno de esta manera, pues como que lo estamos forzando para que se cumpla esta propiedad de las funciones trigonométricas, ¿no? De que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1 para cualquier x, ¿no? Pero bueno,
se definen las funciones coseno y seno en ese intervalo 0 pi de esta manera. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí más o menos de acuerdo? Sí. Vale. Ok, muy bien. Bueno, entonces de la propiedad tenemos que A es estrictamente decreciente. Si multiplicas a A por 2, 2 es un número positivo, entonces 2A va a seguir siendo estrictamente decreciente. Lo que implica que el coseno de X es estrictamente decreciente en su correspondiente, su intervalo correspondiente, que ese sería 0 pi. Entonces, la justificación de esto es porque A es estrictamente decreciente en 0 pi medios. Entonces, le seguiría que 2 veces A también va a ser estrictamente decreciente en el doble de ese intervalo, ¿no? Que sería 0, pi. Que ya no es cierto. No es decreciente en su dominio. Lo que cambia con el 2 sería el codominio, pero bueno, esa es la justificación. Ok. Tenemos que el coseno es decreciente en ese intervalo. Eso nos va a ayudar más adelante. ¿Qué más podemos decir de el coseno definido en ese intervalo? Bueno, no solo del coseno, sino que también del seno. Otra vez, el coseno es la inversa de una función continua, 2a. Entonces, el coseno va a ser también continuo en el intervalo 0,pi. Y lo mismo va a pasar con el seno, porque el seno es la composición de funciones continuas. Entonces, tanto el coseno y el seno son continuos en el intervalo 0, pi. ¿Vale? ¿Qué más podemos decir? Pues otra vez, tanto seno y coseno son composiciones de, bueno, coseno es la inversa de una función que es derivable en el abierto y el seno es una composición de funciones derivables. Entonces, coseno de x y seno de x, ambas son derivables en el abierto 0, pi. Y también ya se probaron algunas fórmulas para las derivadas, pero eso lo vamos a poner un poquito más adelante. Ok, entonces ya tenemos esta información de las funciones seno y coseno en el intervalo 0, pi. Lo que seguiría es extender esta definición un poquito, pero antes vamos a calcular los valores para el coseno y el seno. Entonces, primero, 2 veces a evaluado en menos 1, ¿cuánto va a valer esto? Vamos a ponerlo más abajo. 2 veces a evaluado en menos 1 va a ser pues la función a es esta cosa de acá, ¿no? La mitad de este producto más este integral, ¿no? Entonces, 2 veces a va a ser simplemente menos 1 por la raíz de 1 menos menos 1 al cuadrado, más 2 veces la integral de menos 1 a 1 de, ¿qué? De la raíz de 1 menos t cuadrada de dt. Entonces, aquí vamos a tener menos 1 al cuadrado es 1. 1 menos 1, esto se va a anular. Y luego tenemos 2 veces esta integral, pero esa ya era nuestra definición de pi. La tenemos acá arriba morada. Entonces esto va a ser pi. Y si 2 veces a evaluado en menos 1 es pi, como el coseno es la inversa de la función 2a, se sigue que coseno
evaluado en pi va a ser igual a menos 1. Ese es un primer valor. Vamos a hacer otro. 2 veces a ahora evaluada en 1. Eso es 1 por la raíz de 1 menos 1 al cuadrado. Otra vez se va a anular esa cosa. Más 2 veces la integral de 1 a 1 de 1 menos t cuadrada de dt. Entonces, 1 menos 1 se va a anular, se quita esto. Y tienes la integral de 1 a 1, pues esa cosa también se cancela, ¿no? Entonces, esto va a valer 0. Lo que implica que al tomar coseno de ambos lados, se sigue que el coseno de 0 es igual a 1. Vamos a calcular un último valor para el coseno. Entonces, ¿cuánto es 2 veces a evaluado en 0? Eso va a ser 0 por la raíz de 1 menos 0 al cuadrado. Lo de adentro de la raíz es 1, pero el 0 de afuera se va a cancelar. Más 2 veces 0 a 1 de 1 menos t cuadrada de t raíz. Entonces, esta cosa se cancela, la raíz, porque el 0 está multiplicándolo por fuera. Y tenemos esta otra cosa de acá. ¿Cuánto creen? Bueno, si pi es 2 veces la integral de menos 1 a 1, ¿cuánto creen que valga 2 veces la integral de 0 a 1 de la misma función? ¿Quién creen que sea eso? ¿Uno? No, 1 no. Como la integral completa de menos 1 a 1 vale pi, tiene sentido que la mitad de eso pues, Sí, entonces, tenga que estar relacionado con pi. Y sí, ya dijeron por ahí sus compañeros. Esto tendría que ser pi medios. Entonces, ¿por qué la justificación? ¿Por qué vale pi medios? Este integral de menos 1 a 1 de 1 menos t cuadrada de dt, lo que hace es medir el área de la circunferencia, de la parte de arriba de la circunferencia unitaria. Y eso ya sabemos que vale pi medios. Entonces, 2 veces esto, pues es el valor del área de la circunferencia completa, que sería pi. Pero pues si en vez de calculas la integral desde menos 1 a 1 y solo la calculas de 0 a 1, entonces nada más te estaría dando como que el área de esta parte derecha. Y pues el área completa vale pi, el área de la mitad va a valer pi medios. Entonces, tenemos que 2 veces a evaluado en 0 es pi medios. Y eso ya nos dice que el coseno evaluado en pi medios debe de valer 0. Entonces ya tenemos estos valores para el coseno. Ahí. Coseno de pi vale menos 1, coseno de 0 vale 1 y coseno de pi medios vale 0. Creo que eso ya los habían calculado con el mismo, estoy seguro. Pero pues van a ser útiles ahorita. Eso, y vamos a calcular los mismos valores para el seno, nada más para terminar esto. Entonces, ¿quién es seno de 0? Seno de 0 por definición va a ser 1 menos el coseno al cuadrado de 0. Pero coseno de 0 es 1, entonces esto va a ser igual a 1 menos 1 al cuadrado, que es 1 menos 1, lo cual es 0. Entonces, seno de 0 vale 0. Luego, seno de pi medios. Seno de pi medios es 1 menos coseno cuadrado de pi medios. Pero nosotros acabamos de decir que el coseno de pi medios es 0, entonces su cuadrado también va a ser 0. Entonces esto es simplemente la raíz de 1 al cuadrado, que es 1. Y finalmente, ¿quién es seno de pi? Pues eso es 1 menos
coseno al cuadrado de pi. Pero coseno de pi es menos 1, su cuadrado es 1, entonces esto es igual a 1 menos 1, menos 1 al cuadrado, que es 1. Entonces esto va a ser 0. Y ya. Tenemos que seno se anula en el 0, en pi medios y en pi. Pues hasta ahora pues, nuestras funciones sí se van armando correctamente. Bueno, esto es por el momento, creo que toda la información que le podemos sacar a las funciones trigonométricas en 0 y pi. Así que lo que sigue es extenderlas a 0, al intervalo 0,2 pi. Entonces, si x es un punto en el intervalo pi, 2 pi, entonces, ¿cómo definimos al coseno y al seno para esa x? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Al coseno lo vamos a definir como el coseno del punto 2 pi menos x. Y al seno de x lo vamos a definir como menos el seno de 2 pi menos x. Ahora, ¿por qué evaluamos al coseno y al seno en 2 pi menos x? Bueno, si hacen las cuentitas, tienen que, si x está en pi, 2 pi, entonces 2 pi menos x va a estar entre 0 y pi. Y en ese intervalo sí está definido el coseno y el seno. Entonces, por eso definimos, por eso evaluamos al coseno y el seno en estos lugares. Y este menos del seno es para como que forzar la imparidad del seno. Bueno, algo así. Pero bueno, vamos a definir nuestras funciones en ese intervalo de esa manera. Y una vez más podemos decir un poquito de las funciones coseno y seno, de acuerdo a esta definición. Otra vez vamos a tener composiciones de funciones continuas, entonces el coseno de x y el seno de x, ambas van a ser continuas. En el intervalo pi, 2 pi. Y si ya son continuas en este intervalo y son continuas en el 0 y pi, entonces tendremos que coseno de x y seno de x son continuas en el intervalo completo 0, 2 pi. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, creo que eso es todo lo que necesitamos por el momento. ¿Algo más podemos decir? Bueno, y nada más calculemos unos valores extra para el coseno y el seno en este intervalo. ¿Quién sería coseno de 2 pi? Pues coseno de 2 pi en este caso sería igual a coseno de 2 pi menos 2 pi. Así me está marcando esta definición. Esto va a ser coseno de 0. Y pues esto ya sabíamos que era 1, ¿no? ¿Y quién es el seno de 2 pi? Bueno, pues el seno de 2 pi, de acuerdo a esta definición, sería seno de 2 pi menos 2 pi, que va a ser igual a seno de 0. Y este ya sabíamos que era 0. Okay. Entonces, otros valores para el coseno y el seno. Bueno, eso. Y ya que tenemos las funciones de esta manera, pues toca definir el coseno y el seno, pero no solo en un intervalo, sino en todos los reales. Entonces,
si X está en los números reales, entonces existen K un entero y X' en el intervalo 0,2 pi, tales que, ¿qué? El punto X va a ser igual a este X' más 2 pi K. Entonces, un número real X cualquiera lo pueden expresar de esta manera, con K un entero y X' un número entre 0 y 2 pi. Entonces, ya que tienen esto, pues ya pueden definir el coseno y el seno para ese X. El coseno de X simplemente lo van a definir como el coseno de X' y el seno de X simplemente se va a definir como seno de X'. Entonces, más o menos, ¿qué dice esta definición? Pues digamos que ya tenemos definido el coseno y el seno en este intervalo, 0,2 pi. Y tú tienes un X cualquiera por ahí volando, ¿no? No sabes exactamente dónde está, si está a la izquierda o a la derecha, quién sabe, ¿no? Entonces, lo que te dice este ejercicio es, pues tú puedes encerrar a este X en un intervalo de la forma 2 pi k, 2 pi k más 2 pi. Siempre puedes encerrar a este X en un intervalo de esta manera, ¿no? Que tiene longitud 2 pi y que está distribuida de esta forma, ¿no? Entonces tú lo que haces es, pues tómate la distancia de 2 pi k a X y a eso lo vas a llamar X'. Entonces esa distancia por construcción va a estar en el intervalo 0,2 pi. Y pues como lo que quieres es hacer que las funciones trigonométricas sean periódicas, es decir, que repitan su comportamiento cada intervalo de esta forma, pues entonces, ¿qué valor le das a X? Pues simplemente le das el valor que tendría X' en el intervalo 0,2 pi. Así es como se definen las funciones trigonométricas, ya en todos los reales. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, hay una parte donde dice que si x pertenece a pi, 2 pi, entonces 2 pi menos x pertenece a 0, pi. Es lo que no me quedó muy claro cómo fue que pasamos de una cosa a la otra. ¿Dónde? Hasta arriba. Ajá, si X está en ese intervalo, entonces coseno de X lo vamos a definir como coseno de 2 pi menos X y lo mismo para el seno, pero con un menos afuera, ¿no? Ajá, ¿por qué definimos exactamente ese 2 pi menos X? ¿O cómo? Sí, Sí, el 2 pi menos X es para que, como X está en el intervalo pi, 2 pi, entonces, si haces las cuentitas, te queda que 2 pi menos X va a estar en el intervalo 0, pi. Y queremos trabajar con números en ese intervalo porque en ese intervalo 0, pi ya hemos definido el coseno y el seno. Así que, ya que tienes esto, pues, ¿qué haces? Entonces, pues, el coseno de X, pues simplemente lo defines como coseno de 2 pi menos X. Y lo haces de esta manera porque 2 pi menos X ya está en 0, pi, entonces coseno de esta cosa ya está bien definida. Y lo mismo con el seno. ¿Quieres saber quién es seno de X para X en el pi, 2 pi? Pues manda este X al intervalo 0, pi. ¿Cómo lo haces? Con 2 pi menos X. Ahí sí el seno ya está definido. Entonces, pues ya defines al seno de X como seno de esa cosa con un menos. El menos simplemente va a ayudar a pegarle más propiedades al seno, pero pues, así lo queremos. Entonces, por eso sale el 2 pi menos X. Porque nos estamos regresando al intervalo 0, pi, donde ya está bien definido el coseno y el seno.
Y por ejemplo, el menos seno no puede ser positivo. Bueno, decime, el menos seno no lo podemos cambiar al seno positivo, ¿verdad? El menos uno. El menos seno. Ah, menos n. Como que no lo podemos cambiar positivo. O sea que, por ejemplo, aquí de seno X es igual a menos seno 2pi menos X. ¿Podríamos cambiarlo al seno positivo o es Ah, forzosamente ya. negativo? Es eso porque si hace las gráficas, ahorita lo vamos a hacer un poquito más adelante, pero si hace las gráficas así tal cual, pues la del sen en 0,pi va a ser esto, ¿no? 0,pi haría esto. Si tú dejas al seno sin el menos, entonces lo que pasaría es que la gráfica haría esta cosa de acá. O sea, como que copiaría la gráfica tal cual está y nomás la desliza un poco a la derecha. Pero nosotros no queremos que el seno esté de esa manera, queremos que se vaya hacia abajo. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Pues simplemente pégale el menos. Ah, de acuerdo. ¿Mm? Muchas gracias. Vale. Ok, entonces ya tenemos bien definidos el coseno y el seno, todos los reales. Eso es lo que hicieron con Luis en las clases pasadas. Y también vieron unos teoremas con Luis. Vamos a generalizar uno de ellos. Entonces, teorema. Y dice lo siguiente. Si X es un número real cualquiera, entonces la derivada del seno evaluada en X es coseno de X. Y la derivada del coseno evaluada en X va a ser igual a menos seno de X. Entonces, ¿cómo probar este teorema? De hecho, ya probaron una parte de ello. Ambas desigualdades ya se probaron para X cuando está en el intervalo 0 pi abierto o en el intervalo pi, 2 pi abierto. Entonces, ya se probaron ambas desigualdades para ese tipo de X, ¿no? Cuando X está en alguno de esos intervalos. Lo que queda es probar las igualdades, pero cuando X no está en esos intervalos, ¿no? Así que vamos a ir despacito. Veamos la igualdad. Veamos la primera igualdad. Entonces, vamos a probar solo la de la derivada del seno y la del coseno se va a quedar de tarea. Pero bueno, para ver la del seno vamos a ver algunos casos. El caso 1 va a ser cuando X sea pi. Es decir, lo que nos gustaría probar es que la derivada del seno evaluada en pi es igual a coseno de pi. Eso es lo que queremos probar. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, vamos a apoyarnos en lo que ya sabemos. Digamos que aquí está pi y nosotros ya sabemos que en estos intervalos abiertos, en azul, la derivada del seno existe y es coseno de x. Entonces vamos a apoyarnos en eso. Eh, para calcular la derivada puntual necesitamos apoyarnos en un límite y para ese límite necesitamos apoyarnos en una h. Entonces, sea h distinto de cero, tal que el número pi más h esté dentro de este intervalo, de estos intervalos, 0, pi unión pi, 2 pi. Entonces, con esa información, bueno, ¿quién va a ser el límite cuando h tiende a 0 de seno de pi más h menos seno de pi
sobre h. Si este límite existe, pues entonces existe la derivada en ese punto, ¿no? Así que tenemos que ver quién es esta cosa. Bueno, nosotros ya calculamos seno de h y sabemos que, seno de pi y sabemos que es 0, ¿no? Entonces esto se elimina. Así que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de pi más h sobre h. Ok, ¿y cómo calcularíamos ese límite? Todavía no sabemos bien las propiedades del seno de la suma y ese tipo de cosas. Hasta ahora solo sabemos que el seno y el coseno son continuos en el intervalo 0,2pi y que son derivables en ese abierto de acá arriba. Entonces, ¿cómo calcularíamos este límite? ¿Alguna idea? ¿No se podría usar tal cual la definición del seno? La definición ¿Con coseno? la definición del seno no nos conviene porque no sabemos si h es positivo o negativo. Entonces, si h es positivo, el seno va a andar por acá. Bueno, pi más h va a andar por acá, entonces tenemos que aplicar la segunda definición del seno. Pero si el h es negativo, pi más h va a estar por acá, por la izquierda, entonces tenemos que aplicar la primera definición del seno y esa es con una raíz y pues se complican un poco las cosas, ¿no? No queremos meter raíces ni nada, no queremos complicarnos tanto. Entonces, ¿qué más? Por L'Hopital. L'Hopital, a ver, si tú sustituyes h igual a 0, pues abajo te quedaría 0, ¿no? Y arriba te quedaría seno de pi más h, seno de pi más 0, que es seno de pi y sabemos que ese es 0. Entonces tendríamos una indeterminación de 0 sobre 0. Y ahora sabemos que h pues, sí es derivable, o por eso es que sí. Y el seno es, es derivable en estos intervalos azules. Y pi más h sí está en estos intervalos azules. Entonces sí podemos derivarlo ahí. Entonces podemos aplicar L'Hopital. Entonces, aplicando L'Hopital tenemos que este es igual al límite cuando h tiende a 0 de, ¿quién deriva el seno? Pues es el coseno de pi más h sobre 1. Entonces, pues ese es simplemente el límite cuando h tiende a 0 de coseno de pi más h. Pero pues la función coseno es continua en todo el intervalo 0,2 pi. Entonces, esto va a ser igual a simplemente evaluar el coseno de pi en h igual a 0. Pues este es igual a coseno de pi, que era precisamente lo que queríamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos primero? Pues aplicamos L'Hopital, sabemos que podemos derivar al seno en estos intervalos azules, así que sí podemos aplicar L'Hopital y luego aplicamos que el coseno es continuo. En el intervalo 0,2 pi. ¿Vale? Y ya por lo tanto, bueno, entonces, la derivada del seno en pi existe y es precisamente coseno de pi. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Pero qué eso no sería el caso Ajá. cuando el límite es por la derecha? No nos fijamos en casos límite por la derecha o límite por la izquierda, porque
Como les dije, no importa si X es positivo o negativo, lo único que nos importa es que si H es con que H sea lo suficientemente pequeño y distinto de cero, aseguramos que pi más H esté en este lado o en este otro lado, en esos intervalos abiertos azules. Y en esos abiertos ya sabemos que el seno ahí es derivable y sabemos que su derivada es el coseno evaluado en el punto. Entonces, no importa si H es positivo o negativo, o sea, no importa si es límite por la derecha o la izquierda, pues esta cosa siempre se va a cumplir, ¿no? ¿Sí? Perdón, ¿lo puedes repetir? Es que se me fue tantito en internet. Ok. Tú dices que este es solamente el límite por la derecha. No, porque en ningún momento usamos que H fuera positivo o negativo. Lo único que le pedimos a H aquí es que H fuera distinto de cero. Entonces, con eso, y pues como solo nos interesan H muy pequeñas, podemos decir que pi más H tiene de dos. O está a la izquierda de pi, en el intervalo abierto 0, pi, en el primer intervalo azul, o está a la derecha de pi, en el intervalo pi, 2 pi abierto. Y solo queremos eso porque si eso pasa, entonces el seno va a ser derivable en ese punto pi más h y su derivada va a ser el coseno, así que vamos a poder aplicar la ópita. Entonces, no importa si h es positivo o negativo, solo nos importa que sea distinto de cero. Y por tanto, pues estamos calculando el límite global. ¿Ya queda mejor? No, ok, sí me confundí con la H. Sí, sí, no te preocupes. Bueno, ya queda eso. Ahora toca calcular, vamos a calcular la derivada de, vamos a ver que se cumple la igualdad, pero para x igual a 0. Ahí sí vamos a tener que tomar límites laterales, porque pues lo que ya probamos es que la función seno es derivable en el intervalo abierto 0, 2 pi. Entonces, en todo ese intervalo abierto, la función seno es derivable y vamos a poder aplicar la ópita y ese tipo de cosas. Pero, pues, donde más sabemos cómo funcionan las cosas es en ese intervalo, ¿no? Así que podremos calcular el límite cuando h tiende a 0 por la derecha. Pero lo que nos restaría es calcular el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, porque la función seno para esta parte, a la izquierda de 0, pues la definimos mediante una fórmula por ahí, así que vamos a tener que hacer más cosas. Pero bueno, aquí sí vamos a tener que abrir los límites en dos, ¿no? Entonces, primero vamos a calcular el límite por la derecha. El límite cuando h tiende a 0 por la derecha de seno de 0 más h menos seno de 0 sobre h. Queremos ver que ese límite exista y que su resultado sea coseno de 0. Entonces, seno de 0 ya sabemos que se anula, se cancela. Entonces tenemos esto por acá. Y nada más nos queda que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 por la derecha de seno de h sobre h. Ahora, como h tiende a 0 por la derecha, aquí sí h es positivo, lo que significa que h está en el intervalo 0,2 pi. Y ahí sí, el seno ya vimos que es derivable y su derivada es el coseno. Entonces aquí podemos aplicar la ópita. ¿Y qué tenemos? Tendremos que esto va a ser igual a el límite cuando h tiende a seno por la derecha de la derivada del coseno, que sería, del seno que sería coseno de h, sobre 1. Y pues ya vimos que el coseno es continuo en ese intervalo, entonces esto va a ser igual a coseno de 0. Pero pues eso es precisamente lo que queríamos. Vale, entonces ya tenemos el límite por la derecha si es coseno de 0. Ahora nos gustaría ver que el límite por la izquierda también es coseno de 0. Entonces, vamos con el otro límite. Límite cuando h tiende a 0 por la izquierda
de seno de 0 más h menos seno de 0 sobre h. Esto otra vez, el seno de 0 se cancela, y ¿verdad? Entonces tenemos que este es igual al límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de seno de h sobre h. Y aquí sí viene el problema, porque aquí h, como tiende a 0 por la izquierda, pues es negativo. Entonces, lo que pasa en el lado morado, h tiene que estar de este lado. Y pues, quién sabe cómo podemos hacerle, ¿no? Bueno, tendremos que recurrir a la definición que habíamos puesto para el seno, la definición general. Entonces, estamos considerando h's pequeños. Entonces, podemos decir que h está en el intervalo menos 2pi, 0. Esto es que menos 2pi es menor a h, bueno, en el abierto, perdón. Como h está en este abierto, entonces h es mayor a menos 2pi, pero menor a 0. Pero si eso pasa, entonces sumando 2pi a esta desigualdad tenemos que 0 es menor a h más 2pi, y esta a su vez es menor a 2pi. Y a este numerito de aquí, h más 2pi, vamos a llamarle h'. Entonces, ¿qué pasa con esa h'? Bueno, h va a ser igual a h' menos 2pi. Y lo que va a cumplir esa h' es que va a estar en el intervalo 0, 2pi. Y pues, ¿por qué queremos eso? Porque pues así ya podemos aplicar la definición que tenemos para el coseno, para el seno, perdón. Entonces tenemos que el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de seno de h sobre h, pues va a ser igual a, ¿quién es el seno de h con estas características? Pues lo que te dice la definición es, mándalo a este h' que está entre 0 y 2pi. Entonces, seno de h es seno de h' sobre h. Y ese h', por definición, es seno de h más 2pi. Ok, entonces, ¿qué hicimos? Pues h está a la izquierda del 0, entonces no está en el intervalo 0 a 2pi. No podemos aplicar la primera definición que sabemos para el seno, así que tenemos que aplicar la general. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nos apoyamos en un h', que es este de acá. Entonces, haciendo todos esos pasos, tenemos este de acá. Y pues bueno, sabemos que h más 2pi va a estar en el abierto 0, 2pi. Y ahí sabemos ya que el seno es este derivable y que su derivada es el coseno, así que vamos a poder aplicar L'Hopital. Bueno, y también vamos a tener una indeterminación 0,0, entonces podemos aplicar L'Hopital. Entonces esto va a ser igual a el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de la derivada del seno en ese punto, que es el coseno de h más 2pi sobre 1, la derivada de h. Otra vez, el coseno es continuo en ese intervalo, entonces esto va a ser igual a coseno evaluada en h igual a 0, entonces es simplemente coseno de 2pi. Pero ya habíamos visto que coseno de 2pi era, ¿quién? Era 1, que era el mismo valor que coseno de 0. Entonces, pues aquí estamos diciendo que ambos límites laterales existen y coinciden en coseno de 0. Entonces, la derivada de seno en 0 existe y es precisamente el coseno de 0.
¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, básicamente, si nos acercamos a la izquierda como a la derecha, es prácticamente el mismo, es casi el mismo proceso, ¿no? Es casi el mismo proceso. Lo que pasa es que recuerda que la definición buena, digamos, la buena del coseno y el seno, está para el intervalo 0, pi. Entonces, ese es el normalmente que ocupamos y eso. El problema es cuando no estamos en ese intervalo. Y cuando queremos calcular el límite por la izquierda, pues nos salimos de ese intervalo, ¿no? Salimos a la izquierda. Pero pues como la h es chiquita, bueno, solo la estamos considerando chiquita, la podemos encerrar en el intervalo menos 2pi, 0. De hecho, va a estar en el intervalo abierto. La podemos tomar así. Y pues la definición de seno para intervalos que no son ni 0pi ni 0,2pi es ¿cuánto vale el seno de esta h? Ah, pues esta h, mándala con una suma, con una resta al intervalo 0,2pi. Eso es lo que hicimos. H la podemos descomponer. Bueno, vamos a ponerla en azul. La podemos componer como h' menos 2pi, siendo que h' ya está en el intervalo 0,2pi. Entonces, por definición, pues ya podemos sustituir seno de h como seno de h'. Y ahí sí utilizamos la definición que ya tenemos para esa h'. Pero, pues, por cómo definimos h', h es igual, h' es igual a h más 2pi. Entonces ya tenemos esta formulita de acá. Y pues otra vez, h más 2pi está en el intervalo abierto 0,2pi. Ahí sí ya sabemos que la derivada del seno existe y es el coseno. Así que podemos aplicar L'Hopital y ya. Le siguen, lo demás son cuentitos. Pero sí, la idea es, no sabemos, estamos trabajando en un intervalo donde donde la definición es un poquito confusa, entonces tenemos que llevarlo a los intervalos donde ya está bien bonito todo, ¿no? Esa es la idea de esta prueba. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues bueno, si quieren vamos a retomar la clase. Y que hemos probado hasta ahora, ya probamos que el seno es derivable en todo el intervalo abierto, 0,2pi, y ya vimos que también es derivable en el 0, ¿no? En esta partecita de acá. Ahora lo que nos resta es probar que es derivable en 2pi. Es muy parecido a lo que hicimos en 0. Y pues ya con eso ya podemos probar que es derivable en todo los radios, ¿no? Entonces, el caso cuando x es igual a 2pi. Otra vez lo mismo, tenemos que calcular dos límites laterales. Vamos a calcular en esta ocasión el de la derecha. El límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, sí, de seno de 2pi más h sobre h menos seno de 2pi sobre h, todo esto. Pues lo mismo, ya vimos que el seno en 2pi se anula, entonces esto simplemente te queda como el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de seno de 2pi más h sobre h. Y ahora, como h tiende a 0 por la izquierda, h es negativo, lo que implica que 2pi más h pues va a estar en el intervalo 0 cerrado, 2pi abierto. Y aquí ya probamos que el seno es derivable y toda la cosa. Más aún, si sustituimos h en 0, tenemos 0 acá abajo. Y seno de 2pi más 0 es seno de 2pi. Y otra vez anula, entonces tenemos una doble indeterminación, por lo que podemos volver a aplicar L'Hopital. Entonces, esto va a ser igual a el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de las derivadas. Y otra vez esto es simplemente el coseno de 2pi más h. Y otra vez por continuidad,
tenemos que eso va a ser coseno evaluado en 2pi más 0, que es sencillamente coseno de 2pi. Y esto es lo que queremos, ¿no? Que el límite sea coseno de 2pi. Pero si ya tenemos el límite por la izquierda, falta ver que el límite por la derecha también existe y es eso. Coseno es continuo. Ok. Entonces, lo mismo que hace rato, vamos a tener que recurrir a la definición de el seno, la definición general. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de seno de 2pi más h menos seno de 2pi sobre h. Otra vez, estas cosas se cancelan y es igual a el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de seno de 2pi más h sobre h. Y el mismo problema, ¿no? Como en este caso h es positivo, entonces 2pi más h va a estar en el intervalo, bueno, podemos pedirle que esté en el intervalo abierto, 2pi, 4pi. Pero pues aquí es un poquito más fácil. Pero si 2pi más h está en ese intervalo, entonces, pues por definición, 2pi es menor a 2pi más h y esto a su vez es menor a 4pi. Si restamos 2pi de toda esta desigualdad, tenemos que 0 es menor a h y h es menor a 2pi. ¿Y qué te dice la definición? Si tu punto, en este caso 2pi más h, es un múltiplo de 2pi más un resto que está entre 0 y 2pi, entonces, ¿cómo defines al seno de esa cosa? Bueno, pues la definición es h cuando tiende a 0 por la derecha de seno de 2pi más h sobre h, pues sí, simplemente va a ser límite cuando h tiende a 0 por la derecha de seno de 2pi. No es cierto, perdón. De h sobre h. Entonces, otra vez estamos aplicando la definición general del seno. Este 2pi más h, donde estamos evaluando el 0, pues es un múltiplo de 2pi más una h que está entre 0 y 2pi. Entonces, el seno de 2pi más h es simplemente el seno de h. Y pues lo mismo, como h es positiva, pues entonces h está en 0, 2pi. Entonces ahí la función es seno es derivable. Ya sabemos cómo se funciona su derivada, entonces podemos aplicar la L'Hopital. Y esto nos dice que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 por la derecha de coseno de h. Y esto es, por continuidad del coseno, coseno de 0. Pero nosotros ya vimos que esto es 1, lo cual coincide con coseno de 2pi. Entonces, ambos límites laterales existen y ambos coinciden en 2pi. Así que la derivada de seno en 2pi existe y es precisamente el coseno de 2pi. Y pues ya, por lo tanto, la derivada del seno en x es el coseno de x para cada x en el intervalo cerrado 0,2pi. Ok, ya hicimos la parte difícil, ahora lo demás ya es muy sencillo. Entonces, el último caso es ¿qué pasa si x es un número real cualquiera? Si x es un real cualquiera, entonces otra vez existen x' en el intervalo 0, 2pi y una k en los enteros, tales que x es igual a 2
pi k más x prima. Entonces, en ese caso, pues, el seno de x va a ser simplemente el seno de esa x prima. Y pues, si es ese caso, entonces la derivada del seno evaluada en x, pues es simplemente la derivada del seno evaluada en x prima. Como x prima está en 0,2 pi, pues yo ya sé que eso va a valer coseno, ahí, ya sin prima, esto va a valer coseno de x prima. Y por la definición general del coseno, este es simplemente coseno de x. Y pues ya, con esto demostramos nuestro teorema. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta de esto último? ¿No? ¿Todo bien? Pues bueno. A ver, creo que todo bien. Ok. Entonces, los únicos puntos que nos causaban problemas era el pi, 0 y 2pi. Pero ya una vez que tenemos que la derivada del seno en esos puntos existe y es el coseno en esos puntos, pues ya por la definición de coseno y seno general, pues ya lo demás es fácil, ¿no? Y bueno, este es el caso para la derivada del seno. La derivada del coseno pues es completamente análogo, así que ese ya se quedará de tarea. Entonces, ya, probamos el teorema. El seno y el coseno siempre son derivables y pues ya sabemos sus derivadas. Y si lo recuerdan, ¿no? Es clase de cálculo 1, si una función es continua, si es derivable en R, entonces es continua en R. Entonces, también de gratis ya tenemos la continuidad del seno y el coseno en todos los reales. Bueno, ya con toda esta información, veamos las gráficas de estas funciones. Gráficas vamos a poner las del seno, coseno y tangente. Entonces vamos a ver cómo se ven cada una de esas gráficas a partir de todas las cosas que ya tenemos. Así que vamos a empezar con la del coseno, que es la primera función que definimos. Entonces, ¿cómo es la gráfica del coseno? Pues bueno, sabemos que la función A, ¿cómo era? La función A que iba de menos 1 a 1 a 0, pi medios es estrictamente decreciente. Entonces, la función 2 veces A, que va de menos 1 a 1 a 0, pi, del doble, también es estrictamente decreciente. Y pues si esto pasa, nosotros sabemos que las inversas conservan la monotonía. Entonces, la función coseno, que es por definición la inversa de 2 veces A, que va de 0 a pi a menos 1 y 1, también va a ser estrictamente decreciente. No solo eso, sino que además vimos unos valores para el coseno. Por ejemplo, coseno de 0 vale 1, coseno de pi medios vale 0 y coseno de pi vale menos 1. Entonces, si hacemos nuestra gráfica, bueno, a ver.
vamos a hacerlo así. Algo así. Entonces digamos que aquí está el 0, aquí está pi medios y aquí está pi. Entonces el coseno en 0 vale 1, que esté por acá. Coseno en pi medios vale 0 y coseno en pi vale menos 1, que esté por acá abajo. Y la función coseno tiene que ser decreciente, entonces tiene que ir para hacia abajo. Nosotros ya sabemos que tiene que hacer algo más o menos así, ¿no? Entonces, más o menos, eso es el coseno en 0, pi. Ahora, ¿qué más podemos decir de? Ah, bueno, hasta ahí va más o menos la idea de cómo es el coseno. Ahora, ¿cómo va a ser el coseno? En el intervalo 0, 2 pi. Vamos a marcar otros puntos para apoyarnos. 3 pi medios y 2 pi. Vamos a primero calcular cuánto vale el coseno en estos puntos. El coseno en 3 pi medios, ¿cuánto vale? 3 pi medios está en el intervalo pi, 2 pi. Entonces, la definición de coseno ahí era a 2 pi, réstale esa cosa y calcúlale su coseno. Pero esto vale, ¿qué? Coseno de 2 pi menos 3 pi medios es coseno de pi medios, el cual es 0. Entonces, el coseno aquí debe valer 0. Y luego, coseno de 2 pi tiene que ser igual a, ese punto también está en el intervalo pi, 2 pi, entonces su definición es 2 pi menos 2 pi, lo cual es coseno de 0, lo cual es 1. Vale, entonces esos son los puntos para el coseno de estos intervalos. Y pues parece ser que el coseno tiene que ir para arriba, es decir, tiene que ser creciente en esta ocasión. Y pues sí lo va a hacer, porque si x y y son puntos en el intervalo pi, 2 pi, tales que x está por debajo de y, entonces cuando tú los multiplicas por menos, se va a voltear la desigualdad y cuando le sumes una constante cualquiera, se va a seguir conservando. Entonces tenemos que 2pi menos y va a estar por debajo de 2pi menos x. Entonces esto, con 2pi menos y 2pi menos x, estos son puntos en 0, pi. Pero en 0, pi yo ya sé que el coseno está bien definido y que es decreciente. Entonces, el coseno de 2pi menos y va a ser mayor al coseno de 2pi menos x. Y utilizando la definición, pues eso es simplemente coseno de y, que es mayor a coseno de x. Por lo tanto, coseno de x es estrictamente creciente en el intervalo pi, 2 pi. Ahí está. Entonces, pues sí, tiene que ir hacia arriba, ¿no? Y de hecho tiene que hacer un movimiento similar a lo que ya habíamos hecho hace rato. Entonces, esa es la gráfica del coseno en el intervalo 0, 2 pi. Y pues, ¿qué te decía la definición general del coseno? Si estás en un intervalo de longitud 2 pi, no sé, 2 pi, 4 pi es, regrésate al intervalo 0, 2 pi, ve lo que hizo la función ahí y pégala acá, ¿no? Entonces, pues, la gráfica tiene que irse repitiendo cada intervalo de longitud 2 pi. Tanto para la derecha como para la izquierda.
Entonces, así va a quedar la función de la gráfica de coseno. Pues uno de los dibujos quedan un poquito feos, pero por ejemplo, si vemos ya la gráfica, tenemos la función A. Aquí estoy tomando la función A ya como el doble de la que teníamos allá, ¿no? Entonces, esta es la función 2 veces A. Su inversa, pues es el coseno en el intervalo 0, pi. Y pues si también es estrictamente decreciente y su máximo es 1 y su mínimo es menos 1. Luego, ¿cómo la definimos en el intervalo pi, 2pi? Con 2pi menos x. Entonces, como que te voltea, te refleja la gráfica y la pega, ¿no? Entonces, esto es lo que hace. Y pues si es estrictamente decreciente en ese intervalo pi, 2pi. Y puedes definir el coseno en general, pues es simplemente repite este patrón cada intervalo de longitud 2pi. Y pues ya. Esa es la gráfica en la función coseno. A partir de lo que hemos hecho hasta ahora. Es contiene en todos lados y pues por lo que ya probamos es derivable en cada punto. Es decir, siempre es así como que suave. No tiene picos ni nada. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Todo bien. Todo bien. Vale. Bueno, ahora vamos a ver la gráfica del seno. Entonces, el seno. Para la gráfica del seno, pues ya es un poquito más sencillo porque ya sabemos más o menos cómo se comporta el coseno. Ya sabemos cómo está definido el seno. Entonces, sabemos que, a ver, primero vamos a tomarnos una X en el intervalo 0,2pi, ¿no? Entonces ya probamos que la derivada del seno en ese intervalo es el coseno de X. ¿Y cuál es el signo de ese coseno? Pues depende de dónde te encuentres. Este signo va a ser positivo. De acuerdo con nuestra gráfica que ya tenemos acá, ese signo va a ser positivo si te encuentras en el intervalo 0, pi medios. Y aquí está en 0, pi medios, unión 3 pi medios, 2pi. ¿Sí? Ahí el coseno es positivo. Y cuando es negativo, el coseno es negativo si x está en el intervalo abierto pi medios, 3 pi medios. Entonces, ¿eso qué te dice la función seno? Bueno, pues esto te dice que la función es estrictamente creciente, en donde su derivada es positiva. Es decir, en el intervalo, podemos ponerlo cerrado, 0, pi medios, unión 3 pi medios, 2pi. Ahí solo faltaría comparar ¿cómo se llaman? Los extremos de cada intervalo, pero pues eso es sencillo, ¿no? Entonces podemos ponerle de una vez que son estrictamente crecientes en esos intervalos. Mientras que es estrictamente decreciente en el intervalo abierto pi medios, 3 pi medios. Y ya también sabemos algunos valores del seno, entonces vamos a ponerlos aquí abajo. Así.
Pues tenemos 0, tenemos pi medios, pi, 3 pi medios, y 2 pi. Entonces, el seno tiene que, sabemos que se anula en 0, en pi medios, en pi, en 3 pi medios y en 2 pi, ¿no? Y sabemos que es creciente de 0 a pi medios, entonces tiene que ser algo así. Y creo que de hecho ya había puesto que también este vale de 1 en pi medios, entonces sí está bien así. Similarmente también podemos ver que ¿quién es seno de 3 pi medios? Pues por definición este es seno de 2 pi menos 3 pi medios, pero eso es no, entonces, ajá, sí, en 3 pi medios no se anula, perdón, les había dicho que se anula en 3 pi medios, pero eso no es cierto. El seno de 3 pi medios es seno de 2 pi menos 3 pi medios, eso es igual a seno de pi medios. Ahí me falta el menos de afuera de la definición. Me falta este menos afuera. Entonces, seno de 3 pi medios es menos seno de pi medios, pero pues eso es en realidad menos 1, porque seno en pi medios vale 1. Entonces, esto es igual a menos 1. Entonces, ¿sí está bien así? Sí, está bien así. Aquí abajo. En este intervalo 3 pi medios, 2 pi, también es estrictamente creciente, entonces tiene que hacer algo así, ¿no? Y es estrictamente decreciente de 2 pi, de pi medios a 3 pi medios y tiene que pasar por 0 en pi. Entonces tiene que hacer algo así. Ahí, ahí está. Pues como es continua y es derivable, no se corta y pues no tiene picos. Y pues la definición general, pues, ¿qué te dice? Repite este patrón cada intervalo de longitud 2 pi, ¿no? Entonces te sigues así y así. En ambos lados del intervalo 0,2 pi. Y ya, esa sería la gráfica del seno. Más adelante, cuando probamos las propiedades del seno de la suma y el coseno de la suma, vamos a probar que el seno se puede expresar como el coseno, pero desfasado un poco, desfasado pi medios. Pero bueno, esa es la gráfica del seno. ¿Hay alguna pregunta? ¿O todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Vale. Y bueno, antes de pasar a la tangente, algo que quiero decirles. Bueno, sabemos que el seno es creciente en este intervalo, de 0 a pi medios. Pero por definición, seno de x va a ser igual a seno de x más 2pi si x está en el intervalo, sería en el intervalo menos pi medios, coma 0. Entonces, en esta partecita de acá, el seno se comporta de la misma manera que acá, en el intervalo 3 pi medios, 2 pi, porque así construimos el seno, ¿no? Y sabemos que en este intervalo el seno es estrictamente decreciente. Entonces, la función seno de x es estrictamente creciente en el intervalo menos pi medios, coma 0.
como es estrictamente creciente ahí, pues su punto mínimo va a ser seno evaluada en pi medios. Pero eso es, por definición, seno de 2pi menos pi medios, que es igual a seno de 3pi medios, igual a, ¿qué? A menos 1. Y, bueno, este es su mínimo. Y seno de 0, pues ya sabemos que va a ser su máximo aquí. Y esto vale 0. Este va a ser su máximo. Pero pero seno, ya también sabemos que es estrictamente creciente en el intervalo 0, pi medios. Y su mínimo va a ser, pues, seno evaluado en 0, que es 0. Entonces, si aquí en la parte izquierda el seno es estrictamente creciente, su máximo es 0, y a la derecha sigue siendo estrictamente creciente y su mínimo es 0, entonces podemos concluir que la función seno de x es estrictamente creciente en el intervalo menos pi medios, pi medios. Y está bien definida y toda la cosa. ¿Por qué nos interesa que el seno esté estrictamente creciente ahí? Porque si es estrictamente creciente ahí, entonces va a ser inyectiva en ese intervalo. Y si es inyectiva en ese intervalo, vamos a poder calcular, bueno, vamos a poder definir su función inversa en dicho intervalo. Entonces ahí es donde vamos a definir la función inversa del seno. Pero eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Ya nada más queda ver la gráfica de tangente de x. La gráfica de tangente de x, pues ya sabemos cómo está definida la tangente. Seno de x sobre coseno de x. Cuando cuando el coseno nos anula. Bueno, notemos que coseno de x es estrictamente positivo y por lo tanto distinto de 0 para cada x en el intervalo, ¿qué? Para acá en el intervalo abierto, menos pi medios, pi medios. Si nos vamos hacia acá arriba, pues en la gráfica que pasa, en ese intervalo abierto, el coseno nos anula. Y por cómo se comporta la función, en esta partecita de acá, tampoco se va a anular, siempre y cuando no lleguemos a menos pi medios. Entonces, pues ahí el coseno siempre es estrictamente positivo y nos anula, ¿no? Entonces, ¿por qué quiere eso? Porque entonces se va a cumplir que tangente de x va a estar bien definido en este intervalo. Menos pi medios, pi medios. Además, ya vieron con Luis que la derivada de la tangente para cualquier, donde siempre esté definida, en particular en este intervalo, es la secante cuadrada de x. Esta cosa es un cuadrado y pues como nunca se anula, es estrictamente mayor a 0 para cada x en el intervalo menos pi medios, pi medios. ¿Eso qué quiere decir? Que tangente de x es estrictamente creciente en menos pi medios, pi medios. Y otra vez, si la tangente es estrictamente creciente ahí, pues vamos a poder calcular vamos a poder definir su función inversa en ese intervalo.
Y ya nada más para terminar, vamos a ver cómo se comporta ahí. Entonces, luego, ¿cómo se comporta la tangente en pi medios y en menos pi medios? Pues calculemos los límites hacia allá. El límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda de tangente de x es por definición el límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda de seno de x sobre el coseno de x. Y seno en pi medios será 1, pero coseno en pi medios será 0. Entonces aquí tienen una indeterminación, pero no tienes indeterminación de 0 sobre 0, entonces no podemos hacer algo como que el L'Hopital o algo por el estilo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el límite recíproco? El límite recíproco es límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda de coseno de x sobre seno de x. Las funciones son continuas, entonces este límite simplemente sustituir los valores. Este es coseno de pi medios sobre seno de pi medios. Seno de pi medios es 1, coseno es 0, entonces este límite es 0. Como este límite se va a 0, ¿cómo se debe de comportar su recíproco? ¿Qué me puede decir? Se va a infinito, exactamente. Ya lo habían visto bueno, habían visto la otra versión, ¿no? Que si el límite de una función f de x era infinito, entonces su recíproco se tiene que ir a 0. Pues pasa lo mismo, pero en sentido contrario, ¿no? Si el límite de la función es 0, entonces su recíproco se tiene que ir a infinito. Entonces, en este caso, el límite de x cuando se aproxima a pi medios por la izquierda de tangente de x va a tener que ser infinito. Y similarmente, el límite cuando x se aproxime a menos pi medios por la derecha de la tangente de x va a ser menos infinito. También se puede probar muy fácilmente. ¿Esto qué quiere decir? Que la función tangente de x no está acotada. Superior ni inferiormente. Y pues ya con eso podemos graficarlo, bueno, más o menos. Bueno, aquí está la gráfica coseno, la gráfica del seno, pues ya, como les digo, está un poquito desfasada. Es la de coseno desfasada y la de la tangente, pues es esta cosa de acá, ¿no? Y pues sí se ve que en el intervalo menos pi medios, pi medios, vamos a restringirlo un poco. Ahí está. La rama de la tangente es esa, solo de menos pi medios, pi medios, es estrictamente creciente. Y mientras más te acercas a menos pi medios, más te vas a ir hacia arriba. Y en sentido contrario, te vas a ir hacia abajo, ¿no? Entonces, pues sí, la función tangente es estrictamente creciente, es continua, porque es producto de funciones continuas, por lo tanto va a ser por tema de valor intermedio se puede probar que es biyectiva y pues no acotada. Entonces, tenemos que
la función tangente que va de menos pi medios a pi medios a todos los números reales es continua, estrictamente creciente y biyectiva. Y por lo tanto vamos a poder calcular la función inversa en ese intervalo, ¿no? Bueno, de hecho en todos los reales. Entonces vamos a pasar a definir estas ambas, las tres funciones inversas. Entonces, definición 1. La función, vamos a definir arcoseno, que va a ir de menos 1 a 1 a el intervalo menos pi medios, pi medios. Está dada por arcoseno de x va a ser igual a simplemente la función inversa del seno en ese intervalo. Y lo mismo para las otras, ¿no? El arco coseno. Bueno, el coseno ya habíamos visto que es estrictamente decreciente en el intervalo 0, pi. Entonces ahí vamos a definir su función inversa. Esta está dada por arco coseno de x igual a la función inversa del coseno. Ahí me quedó feo el arco coseno. Y 3, la función arcotangente. La función arcotangente va a estar definida de todos los reales a el intervalo abierto menos pi medios, pi medios, y va a estar dada por arcotangente de x igual a la inversa de la tangente de x. Entonces así van a estar definidas nuestras funciones inversas. ¿Por qué arco? Bueno, porque el coseno, en nuestra definición formal, lo definimos a partir de arcos de circunferencia, ¿no? El arco que mide x radianes, y el sector circular y todo eso. Entonces de ahí viene la palabra arco. Porque te devuelve pues la longitud del arco donde estás calculando el área. Entonces, por eso arco seno y arco tangente. No necesitamos, bueno, ya sabemos cómo es la forma del arco coseno. Pues esa era 2 veces la función a, que es x por 1 menos x cuadrado, más 2 veces la integral de x a 1 de 1 menos t cuadrada de dt. Esa es la única que podemos usar la forma explícita de la función. Las otras dos, quién sabe cómo se comportan. Tal vez podrían intentar calcularlos, pero pues no creo que, no es necesario. Bueno, esa es la definición y de hecho, un teorema que se desprende de la definición es que podemos calcular cuánto vale sus derivadas. Entonces, teorema, y el primer punto es que si x está en el intervalo abierto menos 1, 1, entonces, ¿quién va a ser la derivada del arcoseno? Vamos a ponerlo aquí. La derivada del arcoseno evaluada en x va a ser igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Y la derivada del arco coseno
va a ser igual a menos 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Esas van a ser las derivadas del arcoseno y el cocoseno. Y si x está en R, entonces, ¿cómo va a ser la derivada del arcotangente? La derivada del arcotangente va a ser igual a 1 sobre 1 más x cuadrado. Creo que esto, pero ahí está. Bueno, esas son las derivadas de las funciones inversas. Obviamente todavía falta definir las otras funciones inversas. Y tratar de ver cuánto valdrían ¿cómo se llaman? Sus derivadas, pero pues ahorita solo vamos a probar y de hecho solo vamos a probar la del seno. Vamos a probar que la derivada del arcoseno es 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Pero yo creo que eso ya lo probaríamos mañana. Entonces, no sé si alguien tenga alguna otra duda de lo que hayamos visto, de alguna definición. ¿O todo bien? Lo de la tangente, a ver. Eh, la tangente, bueno, la tangente ya sabemos que seno y coseno pues, son continuos, son derivables en sus dominios, entonces eso facilita mucho las cosas. Ahora, la tangente, lo que quiero es concentrarme en un lugar donde la tangente siempre sea biyectiva, ¿no? Entonces, por eso solo me restringí al intervalo menos pi medios, pi medios, porque ahí el coseno nunca es cero. Y de hecho ahí el coseno es continuo. Entonces, la tangente va a estar bien definida ahí y pues su derivada ahí siempre es seno cuadrado de secante cuadrado de x, el cual siempre es positivo, estrictamente positivo. Eso ya implica que la tangente es estrictamente creciente en ese intervalo menos pi medios, pi medios. Y como es continua por ser producto de funciones continuas, pues ya se sigue que también va a ser continua ahí y pues por teorema de valor medio también va a ser biyectiva. Ahora lo que resta de la tangente es ver su comportamiento entre más te acerques a pi medios y a menos pi medios. Entonces yo lo que dije es, bueno, ¿qué pasa si te acercas a pi medios por la izquierda? Cuando lo haces con el recíproco de la tangente, coseno de x sobre seno de x, pues te queda que es el límite de cero. Eso implica que el límite del recíproco, la tangente, tiene que ser infinito. Lo que quiere decir que mientras más te acerques a pi medios por la izquierda, la tangente va a crecer cada vez más y más. Es decir, se va a ir a infinito. Y similarmente se puede probar que el límite por la izquierda de la tangente, cuando x tiende de la derecha, cuando x tiende a menos pi medios, tiene que ser menos infinito. Es decir, la tangente se va a ir hacia abajo. Así que la tangente no está acotada ni superior ni inferiormente, por lo tanto, la tangente tiene que ir de menos pi medios a pi medios, de intervalo menos pi medios, abierto, a todos los reales. Como es continuo y como es estrictamente creciente, pues es inyectiva. Y como es continuo, pues se va a cumplir por tema de valor intermedio, que es biyectiva. Entonces, pues sí, vamos a poder calcular la tangente, la inversa de la tangente en ese intervalo menos pi medios como menos pi medios. Y pues sí, viendo nuestra gráfica, sí se cumple, ¿no? Que la tangente es biyectiva en ese pequeño intervalo. Entonces, más o menos son todos puntos importantes del análisis de la gráfica de la tangente. Ok. Muchas gracias. Vale. Me quedó más claro. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
Bueno, y aquí es nomás para graficar las inversas, la tangente está en negro y la arcotangente está en azul. Pues sí, ¿no? Sí cumple, si recuerdan, la inversa simplemente refleja la gráfica de la función respecto a la identidad, ¿no? Y aquí sí pasa, la arcotangente está definida sobre todos los reales y está acotada por t menos pi medios a pi medios. ¿Qué pasa con el arcoseno? Arcoseno de x. Dijimos que el seno es estrictamente creciente de menos pi medios a pi medios, entonces la inversa va a estar definida sobre ese intervalo, ¿no? Así, ¿no? Ahí está la gráfica inversa del seno. Y pues la del coseno, pues ya vimos cómo es, ¿no? Aquí está el coseno de 0 a pi, y su inversa, pues era la función 2 veces a que teníamos. Es esta de acá. Sí, esas son las gráficas de las funciones inversas. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Pues bueno, si no hay más preguntas, terminamos por hoy y ya mañana seguiríamos seguiríamos con el teorema de acá, de calcular las derivadas de las funciones inversas. ¿Sí? Entonces nos vemos mañana. Muchas gracias, Dani. Cuídense. Sería el jueves, ¿no? No, mañana les toca clase conmigo. Ah, ok. Sí, Perdón. Gracias. nos vemos. Ay, Dani, cuídate. Gracias. Dani. Vale, hasta luego. Gracias.